Hola hermanos, hola amigos del canal, de la radio, de la red Despierta Pueblo Mío. Mi nombre es Frederic Altimiras Medina, soy catalán, vivo en Cataluña, una tierra que está al noreste de España. Y bueno, es un placer que el hermano Tony y la hermana Marta me hayan invitado y dado la oportunidad de presentar una serie de 5 temas durante esta semana y espero que realmente sean de edificación. El primer tema, y al no conocernos, permitidme que me presente muy brevemente. Yo tengo 33 años. Como he dicho antes, soy catalán y conocí el Evangelio, empecé a creer en Dios hace 7 años y algo ya, casi 8. Antes era ateo, no un ateo beligerante en el sentido de defenestrar a toda persona que me hablara de Dios, etc. Yo ya tenía una espiritualidad, sabía que había algo más allá de esta vida y sabía que este mundo no podía consistir en venir aquí, vivir como se puede unos 70, 80 años, unos 60 años o por ahí, y luego irse y desaparecer. Yo tenía la seguridad de que había algo más después de la muerte, de que había algo ahí fuera que no nos habían contado, o que no nos habían contado al menos los gobiernos. Con lo cual, bien, en su momento conocí el Evangelio directamente, digamos, el mensaje adventista. Lo abracé de una forma impresionante. Tuve el convencimiento cada vez que estudiaba distintos temas de que aquello era verdad. No una apreciación, digamos, sentimentalista, una apreciación basada en emociones, sino sabía yo en mi interior que aquello era verdad. Fue una aceptación lógica, una aceptación racional y una aceptación fuera de, digamos, todo sensacionalismo o sentimentalismo. Y desde aquel momento empecé a hacer cambios profundos en mi vida, ya sea en hábitos, ya sea en cosas que hacía, ya sea en alimentación, etc. Me empecé a leer El conflicto de los siglos y tardé aproximadamente unos 2 meses en leérmelo entero. Cada tarde leía hasta que los ojos se me cerraban porque realmente tenía un hambre de conocer lo que decía ahí y conocer más de esta nueva etapa que estaba empezando, que fue realmente impresionante. Y bueno, hemos llegado hasta el día de hoy. Hace unos años me di cuenta de que quería predicar, pero tenía un problema. Era muy vergonzoso. Siempre en la universidad, cuando nos tocaba presentar trabajos en grupo, proyectos, etc., y en los cuales, ya veis, teníamos que hablar, si éramos 4 personas, quizá 2-3 minutos por persona, porque eran presentaciones cortas de 15-20 minutos, y me suponía siempre un hándicap. Me ponía muy nervioso, me costaba concentrarme en lo que decir, en definitiva tenía mucha vergüenza y mucho miedo, mucho respeto al hablar en público. Y claro, una vez fui cristiano, pensé, bueno, yo me gustaría al menos opinar del Evangelio, ya sea en escuelas sabáticas o presentar pequeños temas, pequeñas predicaciones. Y bien, como ya en aquel tiempo era muy al principio y ya había aprendido que existía algo que se llamaba oración, pues empecé a orar al respecto a Dios. Durante una semana le pedía lo mismo, había esto siempre en mis oraciones. Por favor, Señor, si es tu voluntad, quítame la vergüenza y ayúdame a predicar y también a difundir el Evangelio. Y así fue. Poquito a poquito fui perdiendo la vergüenza, fui opinando en escuelas sabáticas. Al cabo de un tiempo, de unos cuantos meses, me animé a hacer mi primera predicación y a partir de entonces ya fui ganando, digamos, experiencia, ganando en experiencia a la hora de predicar, y realmente soy muy feliz. Me acuerdo en aquellos tiempos pasados en los cuales no quería que nadie me dijera de hablar en público, odiaba hablar en público. En cambio ahora estoy deseando compartir con la gente, grabar vídeos, hacer predicaciones, participar como ahora en programas de radio, etc. Pero eso sí, predicando siempre el Evangelio y la verdad presente, ya que esto es lo que me llena realmente en la vida. Todo lo otro para mí es muy secundario. Gracias a eso también creé un canal, tengo un canal en YouTube que se llama Frederic Altimiras, mi nombre. Podéis entrar, podéis consultarlo, podéis suscribiros, podéis ver los vídeos. Ahora tengo aproximadamente unos 100 vídeos de temáticas distintas y cada vez que puedo, cada vez que tengo tiempo, pues voy subiendo series o bien temas de actualidad y de verdad presente para así también ser parte de los que difunden el Evangelio a través de las redes, lo cual es el método más efectivo para llegar a más personas hoy en día. En definitiva, esta semana os voy a hablar de un tema importantísimo, un tema que empecé a conocer hace 2 años, que se trata del tema de la justificación por la fe y concretamente el mensaje de 1888 predicado por Vaughan y Jones en aquel famoso congreso de Minneapolis y en años posteriores, en la década de 1890 también. Era un mensaje que desconocía en su totalidad y hasta hace unos 2 años, 2 años y pico, no empecé a descubrirlo, y a medida que iba estudiando, iba leyendo, cada vez me maravillaba más y realmente me dio otra experiencia cristiana a la cual estaba acostumbrado.
y vi realmente que lo que está escrito de este mensaje realmente te lleva a prepararte para la venida del Señor. Como esta semana solo consta de 5 temas, no vamos a tratarlo todo, pero sí que vamos a tratar ciertos puntos del mensaje y siempre siguiendo el esquema de Waggoner y Jones. Por lo tanto, primero vamos con una oración y luego empezamos con el tema. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos la vida un día más. Y te pedimos, Señor, ahora que nos abras nuestros oídos, nos abras nuestras mentes para poder entender este tema tan importante y esta serie de temas tan importantes durante esta semana. Señor, bendice a tu pueblo alrededor del mundo, bendice a los que están oyendo este programa y a los que lo verán después cuando se comparta en redes sociales y ayúdales a comprender la verdad para poderla difundir también a los demás después. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, como decía, vamos a tratar del mensaje de 1888 y concretamente el título general de las temáticas de esta semana es Cristo, nuestra justicia. Para ello vamos a seguir, como he dicho antes, el esquema de un libro de E.J. Waggoner que se llama Cristo y su justicia. No vamos a leer obviamente todos los capítulos y todos los temas que trata ahí, pero sí he seleccionado 5 y estos los vamos a ver siguiendo su esquema. Quizá no serán temas muy largos, pero sí que van a ser concretos y al grano para entender al menos la base de cada uno de ellos. No vamos a profundizar al máximo, siempre hay más textos que poner, muchas más citas que poner, pero con esto creo que tendremos la base para poder profundizar luego en nuestras casas o de cara a nivel personal. En algunos temas sí que es verdad que voy a añadir yo algunos textos y algunas citas porque creo que es interesante complementarlo más, pero los otros me voy a ceñir directamente en lo que expresó Waggoner en este maravilloso libro, y muy fácil de leer, por cierto. ¿Por qué hago eso? Pues para empezar vamos a leer primero una cita muy famosa para la gente que trata estos temas, pero que siempre viene bien recordar. Está en Testimonios para los Ministros, página 92, párrafo 1, en adelante. Dice: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo, por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y atención, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Por tanto, aquí tenemos: en 1888, el Señor dio un precioso mensaje a estos 2 jóvenes pastores para que lo predicaran a la Iglesia, ésta lo aceptara y luego desembocara en el fuerte pregón dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel en verdad, el corazón de este mensaje, y va acompañado del derramamiento del ángel y del espíritu del mensaje de Apocalipsis 18. Esta es la luz que alumbra toda la tierra y este es el fuerte pregón, es la lluvia tardía. Con lo cual es un mensaje que debemos estudiar, debemos vivir y debemos también predicar, ya que esto es el mensaje final que hay que dar al mundo. Si no lo conocemos, si no lo vivimos y si no lo predicamos, ¿qué estamos haciendo, verdad? Tenemos una verdad presente para entender, vivir y predicar, y eso es precisamente lo que os quiero mostrar durante esta semana. En 1888 fue predicado y en años posteriores también. Pero ¿qué pasó? La Iglesia lo rechazó. Los grandes líderes de aquel momento, léase Urias Smith, Butler, etc., no aceptaron que estos jóvenes pastores les vinieran a decir a ellos lo que tenían que hacer, o les vinieran a ellos con un mensaje de salvación y el mensaje final, ya que ellos creían, bueno, hemos estado siempre en la obra, somos veteranos, ¿qué van a venir a decirnos estos 2 jóvenes, verdad? Y por culpa de la incredulidad y del orgullo tremendo en los dirigentes, la Iglesia no aceptó el mensaje, lo rechazó casi en su totalidad y por tanto, ¿qué pasó? Fue frenada la efusión de la lluvia tardía y fue frenado el fuerte pregón. Y desde entonces, aquí estamos. No hay forma de que realmente haya un reavivamiento
y una aceptación del mensaje por parte de la Iglesia. Siempre hay personas, uno aquí, uno allá, grupitos aquí, grupitos allá, pero aún no se ha aceptado a nivel general. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Volver al punto de 1888 y ahí donde se rechazó, pues desenredar todo esto. Ir a aquel punto y empezar a predicarlo, estudiarlo y vivirlo, para que de esta forma el derramamiento de la lluvia tardía que empezó en aquel tiempo pueda avanzar su curso, porque realmente la actitud incrédula del pueblo de Dios lo frenó. Y sabemos que viene el fuerte pregón, eso provoca la ley dominical y luego ya vienen las plagas y viene la venida de Cristo. Estamos en un punto en el cual nos negamos a que suceda todo esto. Estamos en un punto de incredulidad en que estamos frenando todas estas bendiciones del cielo y ha llegado el momento de enmendar este error. Sigue diciendo esta cita en la página 92.1, antes, era la página 91.2. ¿En qué consiste un poco este mensaje a nivel general? Dice, el exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz, como el Cordero inmolado, sentado en el trono para dispensar las inapreciables bendiciones del pacto, los beneficios que pagó con su vida en favor de toda alma que había de creer en él. Juan no pudo expresar este amor en palabras, porque era demasiado profundo, demasiado ancho, e invitó a la familia humana a contemplarlo. Cristo está intercediendo por la Iglesia en los atrios celestiales, abogando en favor de aquellos por quienes pagó el precio de la redención con su propia sangre. Los siglos y las edades nunca podrán aminorar la eficacia de este sacrificio expiatorio. El mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser dado en la Iglesia con contornos claros y distintos, para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen en él. Y luego, bien, va siguiendo este capítulo, es muy interesante, podemos leer un pedacito más. Dice en la página 93.1, a menos que haga de la contemplación del exaltado Salvador la gran ocupación de su vida, y por la fe acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no tendrá mayores posibilidades de ser salvado de las que Pedro tenía que caminar sobre las aguas sin mirar constantemente a Jesús. Siempre ha sido el firme propósito de Satanás eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar a los hombres, a confiar en el hombre y a esperar ayuda del hombre. Durante años la Iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre en lugar de mirar a Jesús, en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. Por eso Dios entregó a sus siervos un testimonio que presentaba con contornos claros y distintos la verdad como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel. El pueblo de Dios ha de hacer resonar las palabras de Juan para que todos puedan discernir la luz y andar en la luz. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por tanto, aquí vemos cuál es el centro y el todo del mensaje. Cristo. Concretamente, Cristo y Cristo crucificado. Por eso vamos a conocer un poquito a Cristo. Es lo primero que debemos hacer para realmente entender quién nos justifica, quién es este Cristo. En este primer tema vamos a hablar de Cristo como creador. Y a lo largo de la semana vamos a hablar de Cristo en distintos títulos, en distintas funciones. Para empezar ese tema me gustaría leer un texto muy famoso, pero que nos da realmente luz acerca de esto, de Cristo como creador. Es Juan 1, versículos del 1 al 4. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estos versículos ya nos dan una idea de que Cristo es preexistente y ya estaba con su Padre Dios, antes de todo. Y aquí viene lo interesante para el tema que nos ocupa. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por tanto, aquí vemos, es clarísimo, por Él fueron hechas todas las cosas, y nada fue hecho sin Él.
Con lo cual este texto nos da una vislumbre clarísima de que nuestro Creador es Cristo. Pero también hay otros textos en la Biblia que nos indican lo mismo. Y ahora sí que vamos a ir siguiendo el capítulo del libro Cristo y su justicia de E.J. Waggoner. Nos dice Hebreos, versículos del 1 al 4. Dios, en estos últimos días, nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo todos los mundos. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra, después de efectuar la purificación de nuestros pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles, así como el nombre que heredó el más sublime, que el de ellos. Con lo cual aquí lo vemos, el resplandor de su gloria es el Hijo, la misma imagen de su sustancia o de su ser real, y aparte también el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Aquí vemos también a Cristo que tiene una función más creativa, ¿verdad? Tiene una función de creador. Y ahora lo vamos a ver en otro texto muy famoso aún más claro, también escrito por el apóstol Pablo. Colosenses 1, versículos del 15 al 17. Hablando de Cristo, dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Por tanto, aquí tenemos, es un texto que los testigos de Jehová usan para decir que Cristo es un ser creado. Malinterpretan muchísimo lo del primogénito de toda la creación, cuando el propio texto te lo explica. ¿Por qué es el primogénito de toda creación, Cristo? Pues que por él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todo lo creado, con lo cual, si lo creado empieza con él, por su acción, aquí está la clave, él es el primogénito, él es el creador de todo. Como ser ya preexistente, él, con su obra, empezó a crear desde la primera cosa hasta la última. Eso es un maravilloso texto que nos abre de par en par las puertas para ver la presencia de Cristo y la obra de Cristo como creador, sin duda. No nos deja ninguna posibilidad, ni una sola cosa en el universo ha sido creada por alguien que no fuera Cristo. Todo lo que hay en el universo, ya sea materia, ya sean seres de cualquier tipo, etc., ha sido creado por Cristo. Los dominios, los principados, los mundos, etc., todo creado por Cristo, porque como es leído en Hebreos 1.3 hace un momento, decía, en él subsisten o se sostienen todas las cosas. Por lo tanto, todo es creado por él y para él, y todo subsiste en él. Vamos a leer también Hebreos 1, versículos del 8 al 10, porque aquí veremos que el propio Padre, su Padre, da testimonio de este hecho. Dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Y Dios, que es el Padre, dice más, tú, oh Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Por tanto, aquí vemos que el Padre identifica a su Hijo, a Cristo, como creador. Él creó los cielos y puso los cimientos de la tierra. No hay ninguna duda de quién es, por tanto, nuestro creador, tanto por boca de la inspiración por el Espíritu Santo de parte del apóstol Pablo, como también por parte de la boca de Dios. El mismo Dios dijo esto en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Tú, oh Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de sus manos. Y tenemos otro texto muy interesante que es 1 Corintios 8:6. Dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y para quien nosotros vivimos, y un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y por medio de quien vivimos. Por tanto, el Padre, de él procede todo, pero Cristo es el encargado, es el medio utilizado por el Padre para crear todo, y por medio de Cristo es por medio de quien vivimos. Para terminar, me gustaría que fuéramos también a Génesis, el Génesis 1 concretamente, en donde vemos precisamente la creación. Ahí podremos identificar perfectamente
quién es nuestro Creador y cómo funciona esto. Fijaros, dice Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias y en toda tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. En el relato de Génesis vemos que siempre es, dijo Dios y se hizo tal, dijo Dios y se hizo tal. Y aquí hemos ido directamente al sexto día en donde Dios crea al hombre. Pero ahora iremos a unas citas de Ellen White que nos dan más luz acerca de eso. Primero ya hemos visto unos textos en donde se ve que Cristo es el creador de todo. Aquí estamos viendo cómo se crea al hombre y vemos que Dios, el Padre, dice, hagamos al hombre. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Entre quiénes es esta conversación? Con los textos que hemos visto ya es bastante obvio que el Padre está hablando con su Hijo, pero vamos a ver cómo la profeta también lo corrobora así. Fijaros. Dice en la historia de la redención, página 20, párrafo 2. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito. Ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen, habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fijaros qué dice la profeta y qué dicen los textos bíblicos que hemos visto. Dios dijo a su Hijo. Por tanto, esta conversación es entre el Padre y el Hijo. Y obviamente el Hijo es el que ejecuta los propósitos del Padre. Ahora lo iremos viendo en otras citas también. Aquí dice, cuando Adán salió de las manos de su Creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que habitan hoy en la tierra. Y fijaros, también en Primeros Escritos tenemos la misma idea, página 145, párrafo 1. Satanás fue una vez un ángel, a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Por tanto, vemos que Satanás es el ser creado de más poder y de más rango, porque seguía directamente a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre, y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Por tanto, aquí vemos otra vez la misma idea. Dios dice a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Este diálogo es entre el Padre y el Hijo. Y además vemos un detalle. Satanás sintió celos de Jesús y él no estaba de acuerdo en que no se lo consultase. Aquí empezó todo su proceso de pecado hasta llegar a rebelarse completamente. Y fijaros, para entender cómo funciona el proceso de la creación, cómo funciona la relación entre el Padre y el Hijo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 266, párrafo 1, dice: en la creación del hombre se manifestó la intervención de un Dios personal. Cuando hizo al hombre a su imagen, el cuerpo humano era perfecto en todos sus detalles, pero sin vida. Entonces ese Dios personal, existente de por sí, sopló en ese cuerpo el aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser vivo inteligente que respiraba. Fijaros, ¿de quién está hablando aquí? Está hablando del Padre, el Dios personal, el Dios verdadero, el Dios omnipotente. Pero fijaros, dice que sopló por ese cuerpo, en ese cuerpo, el aliento de vida. Qué curioso, porque hemos visto que el Padre dice y el Hijo ejecuta. ¿Cómo se debe entender esta frase? Pues vamos a seguir leyendo. Todas las partes del organismo humano entraron en acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las percepciones de la mente, todo inició su funcionamiento y todo fue puesto bajo ley. El hombre llegó a ser un alma viviente. Por Jesucristo, un Dios personal, creó al hombre y lo dotó de inteligencia y poder. Por tanto, aquí vemos, por medio de Cristo, como hemos leído en 1 Corintios 8 y también en Hebreos, por medio de Cristo, el Padre crea al hombre. ¿Lo hace él directamente? No. Pero como Cristo está en el mismo sentir que el Padre y los dos son uno y los dos tienen el mismo propósito, es como si el mismo Padre lo hiciera. Por eso antes dice que sopló en ese cuerpo el aliento de vida. ¿Lo sopló el Padre? No, lo sopló el Hijo, lo sopló Jesucristo en la nariz de Adán. Pero es como si el Padre también
lo hubiera hecho. Por tanto, aquí vemos cómo funcionó en la creación y cómo funciona realmente en toda la creación que han hecho, no solo en todo lo que hay en la tierra. El Padre tiene la idea, el Padre tiene el propósito, lo comparte con el Hijo y el Hijo es el medio ejecutor de los propósitos del Padre. El Hijo es el que crea literalmente, físicamente, a todas las cosas, tanto los ángeles como todo lo que hay en la tierra, como todos los otros mundos, como todo lo que hay en el universo. Por Jesucristo, un Dios personal creó al hombre y lo dotó de inteligencia y poder. Y de hecho hay más textos, podéis leer Proverbios 8 del 22 al 30. Ahí también habla de la sabiduría y se ve que es Cristo esta sabiduría. Lo confirma Pablo y también lo confirma Elena White comentando estos textos que os comento, Proverbios 8 del 22 al 30. Y vemos que por él fue creado todo también. Por tanto, en este primer tema ha sido interesante ver o poner en su lugar a Cristo como creador, porque a medida que vayamos avanzando en los temas, llegaremos a Cristo hombre y cómo nos justifica Cristo. Por tanto, primero hemos de tener claro que Él nos crea y hemos de tener claro también otras facetas de Cristo para saber exactamente qué ser es el que nos justifica y qué ser es el que nos dio el ejemplo a seguir. Por tanto, bien, por hoy está, mañana seguiremos con otro tema de Cristo, con otro atributo de Cristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de presentar este tema hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderlo, que nos ayudes a estudiarlo y que nos ayudes a poder compartirlo con los demás. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, Señor. Cuida de todos nosotros para que mañana podamos estar también compartiendo por internet y compartiendo tu santa palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús por el perdón de nuestros pecados. Amén.